1989, seguramente el año con más secuelas en la historia del cine, con algunas que lograron destacarse del resto y otras que quedaron bastante en el olvido. Pero si tenemos que hablar de una que dejó bastante dividida a la gente, al punto de ser considerada como una secuela mediocre y por otros como una joya infravalorada, hay que mencionar a Los Cazafantasmas 2. Así que hola a todos, y hoy en CineSpeed no solo les narraré la historia, mi opinión y algunos detalles interesantes de esta cinta, sino que también me gustaría explorar el por qué dividió tanto al público. ¿Realmente es tan mala? Pero hablaremos de eso más tarde, así que sin más que decir, les contaré su historia. La película comienza 5 años después del final de la primera parte, en donde nos reencontramos con el personaje de Dana Barrett, quien al parecer en estos años sin verla había tenido un bebé llamado Oscar. Todo marchaba como en un día normal, cuando de repente, tras pasar por un líquido extraño, el coche del bebé empezó a moverse por su cuenta, lo que generó caos y destrucción por intentar detenerlo, avanzando sin control hasta finalmente detenerse en medio de la calle, justo antes de que algo malo pudiera pasarle. De aquí volvemos con nuestros héroes, los cazafantasmas, quienes habían pasado de cazar demonios y salvar al mundo a tener que abandonar el negocio por las cientos de demandas en daños que les llegaron por la batalla. Sí, pero ¿qué día? Por un lado, Ray Stantz y Winston Sedmore tuvieron que dedicarse a animar fiestas infantiles, en las que en vez de ser admirados, eran despreciados y tratados como idiotas, algo que ya los tenía bastante cansados. Y por otro lado, Egon Spengler ahora se dedicaba a experimentar con las emociones humanas, yendo Dan a su laboratorio para contarle su historia del coche paranormal, y pidiéndole que lo investigara con todos los del grupo, menos con Peter Venkman, ya que ambos se habían separado en malos términos luego del ataque de Gozer, para luego casarse con otro hombre, divorciarse de este y así tener a su bebé, por lo que no quería que Venkman se enterara de esto. Y un detalle curioso es que en estas escenas podemos ver a los dos hijos del director, Ivan Reitman, haciendo un cameo, con Catherine formando parte de uno de los experimentos de Egon y Jason, quien además terminaría dirigiendo Afterlife en el futuro, siendo uno de los niños que los critica en la fiesta infantil, por lo que el que éste les diga termina siendo muy irónico si conoces la referencia. Y ya que hablamos de Peter, este ahora se dedicaba a conducir un programa llamado El Mundo de los Psíquicos, en donde entrevistaba a personas extrañas que teorizaban sobre cosas como el fin del mundo. Y a pesar de que intentaba meterle carisma, la verdad es que aún así se sentía muy aburrido, sumado a que ya no era muy querido por personas como el alcalde, gracias a lo ocurrido años atrás. Y simultáneamente, ahora Dana también tenía un nuevo trabajo, restaurando pinturas en un museo, en donde su jefe llamado János Poha, doblado por el mismísimo Shrek, trataba de convencerla de tener una cita, aunque Dana siempre lo terminaba rechazando. Pero volviendo al caso, Egon y Ray, quien ahora tenía su propia tienda, seguían investigando lo del coche cuando de pronto llegó Peter a hacerles compañía, quien después de preguntar y hasta tener que torturar a Ray para saber a quién le ayudaban, descubrió que se trataba de su misma Dana Barrett, por lo que se les unió en su visita para examinar el apartamento, donde ambos discutieron sobre su relación fallida. Pero a pesar de que analizaron bien el lugar y de que Peter comenzó a llevarse bien con el pequeño Oscar, los muchachos no lograron encontrar nada, por lo que se fueron al lugar en donde el coche se había detenido, descubriendo bastante actividad por debajo de esta, lo que los llevó a excavar hasta llegada la noche, y ya habiendo llegado al final, era momento de que alguien bajara. Mientras tanto en el museo, János estaba trabajando en una extraña pintura que de repente lo atacó y cobró vida sobre el lienzo, presentándose como Vigo el Cárpato, un mago y tirano del siglo XVI que le ordenó que le trajera un niño en el que pudiera renacer. Pero como János no le entendió del todo, también decidió poseerlo para convencerlo de ayudarlo. Y al estar un poco resentido con Dana, decidió que Oscar sería perfecto como recipiente para Vigo, verificando su decisión al visitar a Dana esa misma noche. Y si es que te parece que el tal Vigo se ve un poco demacrado, es porque físicamente fue interpretado por un ex boxeador llamado Wilhelm von Homburg, mientras que su voz fue doblada por el famoso actor Max von Sydow, dando tanto un físico como una voz atemorizante.
De vuelta con el equipo, Rey se había aventurado a bajar para descubrir qué es lo que había en el subterráneo, encontrando nada más ni nada menos que un canal sobre el que circulaba una especie de limo, del cual Rey decidió tomar un poco como muestra. Pero por desgracia en pleno proceso fueron interrumpidos por la policía, quienes preguntaron sobre qué estaban planeando. Pero no tuvieron tiempo de responder porque Rey empezó a ser atacado por el extraño limo, y al subirlo para rescatarlo, este por accidente terminó destruyendo toda una línea eléctrica, dejando sin electricidad a toda la ciudad. Esto provocó que los muchachos fueran llevados a juicio, siendo acusados por los daños del apagón y por incumplir su acuerdo de no investigar lo sobrenatural. Y a pesar de que tuvieron como abogado al gran Louis Tully, quien por desgracia no pudo hacer mucho, al final fueron declarados culpables. Pero mientras que el juez les gritaba su sentencia, Rey notó como su muestra de limo empezaba a subir entre más agresivo se ponía el juez, hasta llegar a un punto tan hostil que la sustancia se sobrecargó y liberó a 2 fantasmas que el mismo juez había condenado a la silla eléctrica, generando pánico y destrucción a lo largo de toda la sala. Por lo que, asustado de la situación, el juez finalmente se dio a liberarlos de todas sus restricciones, lo que les permitió volver a ponerse los equipos y enfrentarse a la amenaza. Y tras mucha resistencia, destrucción y hasta un par de chistes, los chicos lograron llevar al dúo directo a su trampa, por lo que con este evento, oficialmente los cazafantasmas habían regresado. De la noche a la mañana, el negocio volvió a estar más activo que nunca, acompañado con el regreso de Janine, el Ecto-1, unos nuevos uniformes y hasta un nuevo comercial, atrapando fantasmas aleatorios y topándose con otros conocidos, mientras que seguían recolectando más del misterioso limo, al cual siguieron estudiando hasta descubrir que este reaccionaba a los impulsos y emociones negativas de las personas. Incluso probaron que al ser puesta sobre objetos y con un poco de música, esta podía poner a bailar hasta una tostadora. ¡Bebé! ¡Eres mi primera opción para regalos de Navidad! Por lo que esta sustancia era más especial de lo que parecía. Tras un nuevo despegue en popularidad, Peter regresó a juntarse más con Dana, quien le dijo al visitarla en el museo que se sentía observada por la pintura de Vigo, lo que le incomodaba bastante. Pero eso no sería todo, ya que esa misma noche, mientras que se preparaba para ducharse con el pequeño Oscar, de repente la bañera se convirtió en un monstruo de limo que intentó atacarlos, por lo que ésta escapó aterrorizada hasta el apartamento de Peter, y tras que éste le informara a los demás de lo sucedido, empezaron a preguntarse si es que esto podría tener alguna relación con la pintura de Vigo, que Beckman también les había mencionado. Y mientras que ellos seguían investigando, Peter siguió mejorando su relación con Dana y el pequeño Oscar. Así que para confirmar el vínculo, a la mañana siguiente los muchachos fueron a revisar la pintura de Vigo sin permiso de Janusz. Pero mientras que Peter le tomaba algunas fotos, Rey empezó a sentir una especie de hipnosis hacia la pintura, hasta que Winston lo despertó y no se volvió a hablar más del tema. Pero en una escena eliminada que venía justo después, se mostraba como Rey, al seguir bajo el efecto de Vigo, empezaba a conducir muy agresivamente y a decir que mataría a todo el mundo, terminando por hacer que el Ecto-1 chocara y que este volviera a la normalidad. Pero por alguna extraña razón, esa escena fue descartada y nunca ha sido publicada en ningún sitio. Y solo quedó un pequeño fragmento de esta durante el montaje de su regreso. Pero a pesar de que fue recortada, la influencia de Vigo no se detuvo ahí, ya que a la hora de revisar las fotos y descubrir que, en efecto, sí estaban relacionadas con el río de Limo, de repente estas se prendieron en llamas misteriosamente, siendo rescatados por Winston de quedar rostizados. Esto los motivó a hacer una expedición para investigar el río de Limo, y tras pedirle a Peter que los acompañara, quien los rechazó al ya tener organizada una cita con Dana, el resto se embarcó hacia el subterráneo para encontrar el dichoso río, topándose de paso con unas extrañas cabezas cortadas y un enorme tren fantasma que atravesó al pobre de Winston, hasta que finalmente encontraron el canal de Limo. Pero al intentar medir su profundidad, Winston empezó a ser jalado por el río hasta finalmente caer en este, por lo que sus 2 compañeros decidieron seguirle la corriente. ¿Entienden? Porque están en un río y lo van a seguir. No importa. Mientras tanto, Peter y Dana seguían en plena cita, en la que tras hablar de sus errores pasados, y también coquetear bastante, al final decidieron revivir su relación,
Pero mientras que ellos estaban tranquilos, los muchachos seguían luchando por escapar de la corriente, saliendo de las alcantarillas con ganas de matarse entre ellos, aunque calmándose al darse cuenta que todo era culpa del limo, que fluía hasta llegar al museo de Dana, por lo que corrieron hacia el restaurante para contarles lo ocurrido, lo que solo provocó que fueran arrestados. Y mientras que Dana regresaba a casa para descubrir a Luis y Janine en el acto, ya que estos estaban cuidando a Oscar, Típico. los demás fueron llevados a ver al alcalde, y al igual que en la primera cinta, nuevamente tenemos un cameo de un artista del momento, esta vez de Bobby Brown, quien también compuso el tema On Our Own para esta película, del que hablaré más tarde. Ya con el alcalde, el equipo trató de explicarle todo lo que estaba pasando, sobre el río de Limo y las emociones negativas de la gente, pero por lo poco claro de su explicación, y las pocas ganas que tenía el alcalde de entenderlos, este al final rechazó ofrecerle su ayuda, y para acabar de rematar, su asistente decidió enviarlos al mismísimo manicomio para que recibieran atención especial. En casa de Dana, el ambiente estaba muy tranquilo, cuando de pronto, al sentirse llamado por algo sobrenatural, el pequeño Oscar decidió gatear hasta el borde del edificio, algo que Dana notó un poco tarde, ya que justo antes de que pudiera rescatarlo, una niñera fantasma, con la cara del mismo Janos, llegó para robarse al niño y llevárselo en dirección hacia el museo, por lo que Dana corrió a salvar a su bebé. Mientras que Dana llegaba al museo para rescatar a Oscar, con una entrada llena de aura, solo para ser atrapada al llegar al lugar, rápidamente el limo comenzó a generar caos y pánico por las calles, invadiendo cines, reviviendo animales e incluso trayendo de vuelta al mismísimo Titanic. Más vale tarde que nunca. Y al todo ser un caos total, el alcalde decidió finalmente, tras despedir a su asistente al descubrir lo que hizo, traer de vuelta a los cazafantasmas para que resolvieran todo este asunto. Pero a pesar de que intentaron destruir la pared de limo que se había generado alrededor del museo, al final sus intentos terminaron fracasando, ya que para destruirlo necesitarían una enorme cantidad de energía positiva de parte de las personas, y para conseguirla sería necesario usar un símbolo que todos adoraran, admiraran y sobre todo apoyaran. ¿Y cuál es el símbolo más importante de la ciudad de Nueva York? En efecto, la Estatua de la Libertad. Por lo que tras ir a su ubicación y hacer algunos comentarios pícaros sobre esta, Que esté desnudo bajo esa toga. Es francesa. los muchachos empezaron a rociarla de limo, y usando un curioso control de Nintendo, junto a algo de buena música, lograron hacer que la señorita Libertad empezara a caminar, lo que tal como anticipaban fue recibido muy positivamente por los ciudadanos, y a pesar de causar algunos daños por su tamaño, esto no impidió para nada su aclamación universal. La cuenta regresiva para el año nuevo ya había comenzado, y el plan de Vigo estaba a punto de completarse, cuando por suerte en ese momento llegó la señorita Libertad a hacer un hueco en el techo, permitiendo que los cazafantasmas descendieran a ayudar. Y aunque tras rociar con limo a Janos pensaron que ese sería el final, el mismo Vigo se materializó para probarles lo contrario, devolviéndoles sus ataques y paralizándolos por completo. Pero cuando todo parecía perdido, este empezó poco a poco a debilitarse gracias a los cantos de apoyo producidos por los ciudadanos, logrando que este soltara al pequeño Oscar y que volviera de nuevo a su pintura. Pero no se rindió ahí, ya que como último recurso decidió rehipnotizar a Rey para amenazarlos, lo que no detuvo al equipo. Y tras mucho limo y esfuerzo, finalmente lograron acabar con el famoso Cárpato, lo que destruyó la capa de limo que había en el lugar. Nuevamente todos estaban a salvo, con Peter reconsolidando su amor con Dana, Rey y Janos quedando muy amorosos gracias a la carga positiva del limo, y una nueva pintura del grupo en lugar de la de Vigo representando su gran triunfo. Con esto la ciudad recuperó toda su confianza en nuestros héroes paranormales, lo que quedó más que claro cuando después de mostrar a los miembros del reparto, revelando que Oscar en realidad fue interpretado por gemelos, decidieron hacerles un homenaje por salvar nuevamente a la Gran Manzana. Y con una toma muy ochentera de toda la ciudad, es con lo que finalmente termina esta historia. Fin. Bueno, creo que es importante decir que, a pesar de que yo considero esta peli como una muy digna secuela, y la disfruto mucho al recuperar, en buena parte, la magia que caracterizó a la peli original, tanto con sus momentos divertidos como atemorizantes, la verdad es que la mayoría del público no pensó lo mismo, ya que a lo largo de los años esta secuela ha sido muy criticada, acusándola de ser una continuación decepcionante, más infantil y que pierde el alma de la saga, que era lo que, precisamente, sus creadores querían evitar.
Para empezar, tras el estreno de la primera cinta, ningún miembro del equipo original tenía pensado hacer una secuela, ya que sentían que la original era bastante autoconclusiva y que una secuela nunca podría superarla. Y no fue tras varios años al reunirse y recordar lo mucho que se divertían al trabajar juntos que al fin decidieron hacerla. Y aunque la diversión en el set se repitió sin dudas, para la mayoría el filme falló en lo que más temía el equipo, el ser muy inferior a su predecesora. Pero entonces, ¿en qué falló para el público? Entre las críticas más grandes hacia la secuela, todas suelen decir que esta se siente mucho más infantil que la primera, dirigiendo sus chistes hacia lo simple y para toda la familia, y por lo tanto, omitiendo mucho del humor picaresco y adulto que tenía la original, además de tener una trama más complicada y no tan simple de entender como la del primer film, repitiendo de paso bastante de su estructura. Ya saben, como el tener un personaje que los detesta, un montaje musical de ascenso, el ser encerrados por lo ocurrido y que al final haya un símbolo gigante participando en la batalla, entre otras similitudes. Incluso el mismo Bill Murray dijo que no disfrutó del corte final de la cinta, ya que según él, los efectos especiales y criaturas habían terminado robándoles protagonismo. Y aunque también se destacan algunas cosas positivas, por lo general clasifican esta cinta como una continuación totalmente decepcionante. Pero ahí es donde entro yo a defender esta peli, ya que aunque es cierto que estas críticas tienen algunos puntos sólidos, también hay otros que no tienen mucho sentido. Empezando por el tono infantil, debo decir que, aunque yo me divierto mucho viéndola, sí se nota que esta cinta va más dirigida hacia los niños. Pero esto tiene un motivo, y este es el éxito que estaba teniendo su serie animada en el público infantil, por lo que el objetivo de esta película no solo era llamar a la gente que disfrutó la primera, sino que también al que se había unido con la serie mencionada, por lo que a pesar de que si se extraña el tono más atrevido que tenía la original, entiendo el por qué tuvieron que cambiarlo. En cuanto a la trama complicada y repetitiva, sí admito que les faltó originalidad en cuanto a varios elementos, pero no es algo tan grave ni difícil de entender, y si no has visto la primera, ni siquiera te vas a dar cuenta de esto. Y para terminar, lo que dice Bill Murray no tiene nada de sentido, ya que de hecho, al igual que en la primera, es él mismo quien termina carreándose la peli con todo su carisma, junto al resto del equipo que también lo hacen fenomenal, por lo que estas cosas para mí nunca han tenido sentido. Pero aquí no solo voy a negar las críticas, ya que también le encuentro a la cinta sus propias cosas positivas. Por ejemplo, la idea de que el grupo haya sido olvidado después de lo ocurrido con Gozer, junto al río de Limo representando la negatividad acumulada de la gente de Nueva York, son buenos ejemplos de las consecuencias y el impacto que pueden llegar a tener. Junto al mensaje de que al sacar lo mejor de las personas, la unión puede hacer que lo positivo sea más fuerte que lo negativo, dando un subtexto muy interesante y que no se suele ver en cintas de este estilo, ni siquiera en la primera. Además de los temas de paternidad y relaciones profundas que desarrollan bastante a los personajes. Y hablando de estos, el villano Vigo también funciona muy bien como antagonista, ya que a pesar de no ser tan icónico como Gozer, está infinitamente mejor desarrollado y al contar con mucho más tiempo en pantalla, lo conecta mucho más con la historia. Y no puedo olvidarme del gran soundtrack con el que cuenta la cinta, en donde destaca el ya mencionado, y bastante infravalorado, On Our Own, que para mí, opinión controversial, es incluso más disfrutable que el tema de Ray Parker Jr. Hasta pienso que elementos simples como el logo merecen más amor y reconocimiento. De hecho, en general, eso es lo que debió haber recibido la cinta, más aprecio de la gente. Pero por el gran impacto que dejó la primera, junto a las extrañas críticas negativas que ya discutimos, hicieron que la mayoría la calificara como una secuela mediocre. Y me alegra que con el tiempo hayan surgido fanáticos que la aprecian y disfrutan como yo. Pero ojo, aquí no estoy diciendo que la película es perfecta y sin ninguna clase de errores, ya que a pesar de lo buena que me parece, también cuenta con sus defectos que la tiran un poco para abajo. Entre ellos debo mencionar que no solo siento falta de originalidad en varias partes de la historia, sino que también en los nuevos personajes. Por ejemplo, el asistente del alcalde, al cual omití en la mayoría del resumen por ser básicamente el mismo personaje que Walter Peck en el primer filme, pero sin el mismo carisma ni momentos memorables. De hecho, en los primeros borradores sí iba a regresar Walter en su papel, algo que me hubiera parecido mucho mejor en vez de reemplazarlo con una copia sin gracia. Y sumado a esto, también creo que la peli tiene varias subtramas que pudieron haber sido más exploradas, algo que se puede comprobar viendo la cantidad de escenas eliminadas que existen de esta cinta, no solo las que ya les mencioné de Rey poseído por Vigo, sino que las de otros personajes como Louis Tully, quien a lo largo de la historia trataría de atrapar a Slimer para así probarse como el quinto
quinto cazafantasmas, junto a más escenas del equipo encerrados en el manicomio y otras no muy importantes o que no han sido reveladas al público, por lo que fácil, más de una hora de material tuvo que ser descartado. Y aunque sí me hubiera gustado ver algunos de estos momentos y tramas en el filme, se entienden los motivos por los que fueron descartados. Y de hecho, con todo lo que se dice que cortaron, me sorprende que al final haya salido una cinta coherente y fácil de entender. Sumado a esto, aunque la cinta no fue un fracaso económico, sí se esperaba que estuviera al nivel de lo que recaudó la primera, algo que por desgracia no logró. Pero no necesariamente por el rechazo de la gente, sino que porque tal como dije en la intro, 1989 fue un año lleno de secuelas que le hicieron competencia, como Volver al Futuro 2, Indiana Jones y la Última Cruzada, Arma Mortal 2, Karate Kid 3 y en especial la que dominó por completo ese año, Batman. Y aunque esto no detuvo los planes para una tercera parte, al final fue gracias a Bill Murray y su desinterés por retomar a su personaje que Ghostbusters 3 nunca sucedió. Y a pesar de que me hubiera encantado que estas cintas formaran una trilogía, igual me conformo con la diversión y buenos momentos que nos dejaron estas dos cintas. Con toda la fama que ha tenido esta peli desde su salida, muchos podrían decir que no valió la pena hacer esta secuela, pero como ya quedó muy claro en esta reseña, la verdad yo sí pienso que es una gran película. Claramente no tan buena ni icónica como la primera, y tal vez pudo haber sido mejor cambiándole algunas cosas, pero el resultado final es igual una secuela bastante digna, infravalorada y que no merece ser tan ignorada incluso por sus mismas secuelas, como Afterlife. Y viendo los casos de otras secuelas que ya vimos en el canal, créanme que esto pudo haber salido mucho peor. Así que no sean tan duros con esta cinta, aprécienla por sus virtudes y todo lo bueno que les puede aportar. Y pase lo que pase, yo siempre defenderé esta cinta y la trataré por lo que es, una buena secuela. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Quiero disculparme por haber tardado tanto en subir este video, pero en esta ocasión traté de ir mucho más a fondo sobre por qué esta peli no es tan recordada como merece, por lo que espero que lo hayan disfrutado bastante y que la espera haya valido toda la pena. Pueden dejarme su like y suscripción si disfrutaron mi narración. Además recuerden que si tienen cualquier opinión o recomendación de cine, me la pueden dejar aquí abajo. Estaré feliz de leerlos. Y si quieren ver más videos, les dejo por aquí mi reseña a la primera peli o mi crítica a Sonic 3, la película. Así que bueno, sin decir más, nos vemos en el video siguiente.